muchas personas, porque básicamente ese versículo está hablando de eso, responsabilidad. Vamos a leer la escritura en el Evangelio de Lucas, le dije, capítulo 9, versículo 23. Me acompaña y dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Una vez más, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias Señor Jesús por este hermoso miércoles que nos regalas, Padre Santo. Sé tú hablando por medio de tu siervo, Dios, para poder conocer y aprender un poco más de tu palabra, Señor. Saber que tenemos que optar, Señor, por esa responsabilidad, esa carga, Señor, en nuestra vida, Señor, para avanzar, Señor, para tener esos compromisos contigo, Señor, y ser unos buenos cristianos. Gracias en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Puede tomar su asiento. Fíjese que me llama muchísimo la atención, y yo no sé si usted, bueno, yo creo que usted ya ha escuchado los noticieros, cuando ciertas personas están padeciendo enfermedades, dificultades en sus hogares, y la expresión que estas personas ocupan es, esta es la cruz que Dios me ha dado. Ya lo han escuchado en los noticieros, ¿verdad? Y hablan calamidades. Yo no estoy hablando en mal de las personas, solo que está mal enfocado la palabra, esta es la cruz que Dios me ha dado. Si usted tiene hijos rebeldes, usted dice, esta es la cruz que Dios me ha dado. Mi hijo rebelde que yo tengo es la cruz que Dios me ha dado para llevarla todo este camino. Pero hoy vamos a entender o a aprender más que todo el verdadero significado de la palabra tomar la cruz. Pero antes de entrar en materia, quiero hacer un poquito de referencia, porque esta parte donde Jesús está hablándole a sus discípulos, Él les está anunciando su muerte, ¿sí? Pero fíjese que se encuentra, esta parte de la Escritura se encuentra en 3 de los 4 evangelios. En el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 24, se menciona este relato, pero el autor, que es Mateo, solo dice, tome su cruz y sígame. En el Evangelio de Marcos, capítulo 8, 34, se vuelve a hacer mención de este pasaje hablando Jesús, pero el autor, Marcos, también vuelve a decir, tome su cruz y sígame. Pero en el Evangelio de Lucas, Lucas le agrega 2 palabritas más, y es cada día. Toma tu cruz cada día y sígame. En el Evangelio de Juan no se menciona. Ahora, usted me puede decir, bueno, entonces hay errores en la Escritura porque Mateo y Marcos están omitiendo algo que Lucas añadió. Pues déjeme decirle que la Biblia no se contradice. La Biblia se complementa, ¿sí? Cada uno de los autores, usted lo sabe muy bien, fueron inspirados por Dios, ¿sí? Pero no cambió la personalidad de cada uno de los autores. Es decir, tanto Mateo, tanto Marcos, tanto como Lucas y Juan, ellos veían a Jesús de diferente perspectiva y es así como lo reflejaban. Eran las mismas historias, los mismos relatos que Jesús, las mismas enseñanzas de Jesús, pero la perspectiva de cada uno de ellos la ponía a su propio criterio, ¿sí? Por ejemplo, cuando usted va a ver una película con algún amigo o alguna persona en especial, pues lo que usted captó es una cosa y lo que la otra persona captó es completamente distinto. A mí me gustó tal parte de la película y la otra persona dice, sí, pero fíjate que a mí me llamó más la atención otra cosa. Y fíjese bien, Mateo presenta a Jesús como Cristo el Rey. El Evangelio de Marcos presenta a Cristo como el siervo. El Evangelio de Lucas, que es el que estamos leyendo en esta mañana, presenta a Cristo como el varón, el Hijo del Hombre. Y el Evangelio de Juan presenta a Jesús como el Hijo de Dios, el Mesías esperado. O sea, todos hablaban de Jesús, pero cada autor específicamente demostraba algo acerca de Jesús, muy distinto, pero todos hablaban, ¿sí? Por eso es que el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Marcos se menciona el mismo relato, pero solo se menciona toma tu cruz y sígueme, Jesús hablando. Pero Lucas, a mí me llama
poderosamente la atención Lucas, porque recuerde que Lucas fue un testigo no ocular de los acontecimientos de la vida de Jesús. Lucas anduvo investigando. Lucas era un médico, por su profesión creería yo que ese era su auge, ese era su fuerte, investigar, preguntar. E incluso en muchos de los relatos de Jesús, Lucas se extiende demasiado. Lucas pone cosas específicas y en este versículo en específico lo podemos notar, porque viene Lucas y le agrega esas palabritas: cada día. Toma tu cruz cada día y sígame. A mí me llama muchísimo. Yo cuando estoy viendo algún relato, algún pasaje o me preguntan, siempre me voy al Evangelio de Lucas, porque yo siento que Lucas investigó más y ocupó palabritas específicas que otros omitieron, pero que él sí las resaltó. Eso es a un modo de entender y es darles a conocer de que la Biblia, hermanos, no se contradice. Sí, la Biblia no se equivoca, porque incluso hay muchos pasajes. Por ejemplo, en uno de los evangelios se menciona que era un endemoniado allá, el endemoniado gadareno, ¿verdad? Pero en otro evangelio se dice que son dos. Uno tomó el énfasis de solamente del que recibió específicamente el mensaje, el diálogo, ¿sí? Y otro resalta que eran dos. Entonces, no que se contradice, sino que se complementa. Amén. Estamos claros para eso, por si hay alguna persona, si le dice, mira, pero ahí en tal evangelio dice esto y en tal otro, se complementa. De hecho, en teología le enseñan a uno que es un principio de interpretación de pasajes paralelos, le dice. Se unen las cuatro historias que se cuentan en los cuatro evangelios y ahí se va complementando todo lo que la historia hace narra. Ok, eso es a manera de introducción, hablando de los cuatro evangelios y de los tres que mencionan este relato acerca de Jesús. Jesús, mis amados hermanos, antes, pasajes anteriores, capítulos anteriores al capítulo 9, él venía hablando de la muerte de Juan el Bautista, él venía hablando de la alimentación de los 5,000, venía hablando de la confesión de Pedro. Se recuerda cuando Jesús pregunta, ¿quién dice la gente que soy? Y Pedro le contesta por medio del Espíritu Santo que Dios se lo revela. Y posteriormente a toda esa información, Jesús les dice y les anuncia la muerte a sus discípulos. Y se los anuncia y hace una comparación de la cruz, pero ya lo vamos a ver un poco más adelante. Pero Jesús viene y le dice, ok, es necesario que el Hijo del Hombre padezca y toda la cuestión. Y viene y menciona este versículo donde el autor dice y decía a todos los que estaban ahí, si alguno quiere venir en pos de mí. Jesús ya había llamado a sus discípulos. A mí me llama mucho la atención las maneras distintas como Dios llamó a cada uno de los discípulos, ¿sí? Cuando los llamó al ministerio, ¿sí? Cuando hay una película que se llama Hijo de Dios, si no mal no recuerdo, que se muestra cuando llama a Mateo, y Mateo está recaudando los impuestos y en ese momento, según la película, Jesús cuenta cuenta la anécdota, o dice cuando un sacerdote fue a orar al templo y el pecador fue a orar al templo. ¿Se recuerda? El sacerdote dice que oraba y decía, Señor, te doy gracias porque no soy como este pecador que está aquí, sucio, inmundo. Y el pecador oraba en silencio solo para que Dios lo escuchara. Y el pecador oraba pidiéndole perdón a Dios por ser él el pecador, por ser él el inmundo, el sucio, el que no tenía que tener la misericordia de Dios, pero aún así la pedía. Entonces en esa película se muestra Jesús contando esa historia y se ve a Mateo recaudando los impuestos porque lo habían puesto a recoger los impuestos de su mismo pueblo. Por eso es que Mateo era odiado, porque estaba trabajando para los romanos. Entonces, y se muestra esa escena bien bonita. Si usted tiene la ocasión puede verla. Y Jesús llama a Mateo. Se recuerda cómo llamó a Pedro y a su hermano, ¿verdad? Ellos estaban pescando y le dijo, ya no vas a ser pescador, valga la redundancia, de peces, hermano, ahora vas a ser pescador de hombres. Y así consecutivamente Dios llamó, e incluso hasta al mal llamado o al mal nombrado Judas el traidor, lo llamó, hermano. Aún a él Dios lo llamó porque había un objetivo específico en la vida de Judas. Pero en este momento que Jesús les está diciendo
a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, aquí Jesús ya está hablando de un grado más de responsabilidad, un grado más de compromiso, ok. Y es lo mismo que sucede en nuestra vida. Todos los que estamos aquí, o la mayoría, tal vez hay alguno que no ha recibido a Cristo en su corazón, pero la gran mayoría creo que lo hemos hecho, amén. Si no, hoy es el día. Pero todos los que estamos aquí hemos recibido a Cristo. O sea, Jesús, como a sus discípulos, ya nos llamó, ¿sí? Ya nos llamó y ahora somos partícipes de la salvación, de las bendiciones progresivamente si entramos en el proceso, pero ya nos llamó a nosotros. Pero ahora hay un grado de compromiso o una escalera, una grada que nosotros debemos de avanzar. Así como Jesús se lo estaba diciendo a sus discípulos en este versículo, hoy, hermanos, Dios nos está hablando a cada uno de nosotros. Porque yo siempre lo he dicho, si usted cree que la responsabilidad de traer personas a Cristo solo es de los servidores, solamente es de los pastores, pues estamos totalmente equivocados. La responsabilidad de traer personas a Cristo es de todos. Y ahora, vuelvo y repito, es un grado más de responsabilidad que Dios nos está pidiendo, porque ya fuimos llamados, ya Dios nos perdonó, ya Dios nos hizo coherederos de la gracia de Él y herederos del reino de Él. Y ahora Dios nos pide que subamos un escaloncito más de responsabilidad. Ya nos llamamos hijos de Dios porque lo aceptamos a Él. Y ahora Dios nos pide un poquito más. Pero antes de pedirnos eso más, todavía sigue diciendo el versículo. Ok, dijimos que dice, si alguno quiere venir en pos de mí. Y dice la segunda parte, niéguese a sí mismo. Negarse a sí mismo es despojarnos de nuestra propia gloria para que la gloria de Él pueda florecer o pueda exaltarse. En pocas palabras, hermanos, lo que nosotros hayamos hecho en nuestra vida y pensamos que es por nuestra propia fuerza, por nuestro propio conocimiento o por nuestras propias capacidades, lo que el versículo me está diciendo es que no es por nuestra propia fuerza, es por la voluntad de Dios. Entonces, si yo he hecho todo eso en mi vida, la gloria no es mía. La gloria o la gratitud debe ser hacia con Dios. Entonces, primero nos dice, si Jesús, hablándole a personas que ya conocen de la palabra de Dios, Jesús, Dios, hablándoles a ustedes que ya conocen de la palabra de Dios porque ya lo recibieron, ¿sí? Usted sabe, aquí nadie le va a dar garabato de que Jesucristo vino a la tierra, murió, resucitó por cada uno de los que estamos aquí. Creo que ese principio bíblico de aquí no nos lo van a sacar. Amén. Y ahora viene Jesús y dice, ok, ustedes ya son llamados, ya son míos, ya tienen el cielo por heredad, pero ahora todo lo que ustedes tienen no es por su propia gloria, sino es por la gloria de Dios. Entonces, eso Jesús trata de que hace la primera referencia de que si alguno quiere subir el grado de responsabilidad hacia con Dios, tiene que negarse a usted mismo. Usted y yo nos debemos a Dios completamente. Y es por eso que la primera condición para poder seguirle es negarnos a nosotros mismos. Y ahora sí, aquí viene la base de este versículo, porque viene Jesús y les dice, tome su cruz. Y como le decía, Lucas, me encanta Lucas por cómo lo menciona. Y dice, toma tu cruz, tome su cruz cada día y sígame. Y le hacía, bueno, yo le preguntaba, ¿verdad? Esa expresión, ¿verdad? Esta es la cruz que Dios me ha dado. Hermanos, el versículo, aunque Jesús habla y toma un ejemplo de la cruz, que es un significado de muerte, pero el contexto, la literalidad del pasaje, eso es lo que me indica. Jesús iba a morir. Entonces Jesús está diciendo que como Él iba a tomar su responsabilidad de ir a la cruz, ustedes también tienen que tomarla. Hoy en día usted no va a tomar una cruz que usted ve ahí y usted la va a andar colgada todo el tiempo. Porque si lo tomáramos literalmente, eso es lo que tendríamos que hacer. Tomar la cruz, una cruz de madera como la que Cristo cargó y llevarla todos los días. Obviamente
para nosotros los creyentes, la iglesia, el significado de la cruz es el nombre y el título de esta predicación, que es la responsabilidad. Entonces, lo que el versículo me está diciendo es, a cada uno de nosotros, a usted y a mí, es que si nosotros queremos seguir a Jesús, tenemos que despojarnos de nuestra propia gloria y darle la gloria a Él y tomar la responsabilidad cada día y seguirle. Esa responsabilidad que está en nosotros, y por eso yo le decía, si usted creía que solo los servidores, pastores, los ministerios de evangelismo son los encargados de llenar esta iglesia, pues está equivocado. Yo no sé cuántos de sus vecinos, bueno, vámonos más adentro todavía, yo no sé cuántos de su familia usted no les ha hablado, usted y yo no les hemos hablado del evangelio. Nuestra propia familia e incluso hasta en nuestra propia casa. Porque a veces nosotros venimos a la iglesia y le decimos, ¿te vas a quedar, hijito? Sí, quédate, pues no hay ningún problema. Y en nuestra propia casa, nosotros negándoles el que puedan crecer, el que puedan desenvolverse, desarrollarse aquí en la iglesia. Nosotros mismos somos los causantes de todo eso. Y seguimos, ¿cuántos de los vecinos, el que vive a la par, el que vive enfrente, no les hemos hablado? Y saben y conocen que venimos a la iglesia y ellos tienen necesidades como nosotros, pero no les hemos hablado. ¿Cuántas de las personas que están en sus trabajos, en nuestros trabajos, no conocen de Dios? Y vuelvo y digo lo mismo, y saben que nosotros venimos a la iglesia, servimos en el ministerio, venimos amaneciendo con Dios, pero no les hablamos de Dios. ¿Cuántos en los colegios, en las escuelas, en las universidades tenemos trabajo, hermano? Todos tenemos trabajo. Este culto, ¿por qué no invita a sus amigos, invita a su familia? Hey, te invito. Bueno, yo el día de ayer, yo hice mi trabajo, recibimos una consejería por llamada y yo le dije, lo invito a amaneciendo con Dios, hermano. Véngase tempranito, recibe el miércoles con todo desde la mañana. Pero ese es trabajo de todos, no es trabajo de los que dirigen esta iglesia, de los principales de esta iglesia, de los servidores. Es trabajo y responsabilidad de todos. Pablo le dice a Timoteo, cuando Pablo ya está a punto de morir, la escritura no nos dice cómo muere Pablo, la tradición sí nos dice que muere decapitado, pero la Biblia no lo menciona, pero sí menciona, hablándole a Timoteo, diciéndole que estoy pronto a partir, a irme de esta tierra. Pero, y le da una serie de recomendaciones a Timoteo, diciéndole que redarguya, que reprenda, que predique, que haga un evangelista, que enseñe doctrina. Pablo, alguien que fue alguien importante dentro del área misionera, se lo estaba diciendo a una persona joven. Pero esa misma recomendación nos la hacen a todos nosotros. Al igual que Jesús en este pasaje del Evangelio de Lucas nos dice que tomemos la cruz, nos dice que tomemos esa responsabilidad. A ellos, voy a abrir un paréntesis, a ellos les estaba diciendo, dando ese ejemplo de la cruz, porque posteriormente ellos iban a sufrir persecución. Históricamente, y la escritura también nos lo menciona, que hubo un tiempo de persecución. El mismo Pablo perseguía a la iglesia por lo que se estaba predicando, el nuevo evangelio, el evangelio de Jesucristo, el evangelio del amor, el de amar a nuestros enemigos. Pues por predicar eso, los discípulos iban a ser perseguidos. Entonces Jesús les estaba diciendo en ese capítulo, hey, así como yo padecí, ustedes van a padecer. Y yo se lo decía la última vez, los procesos en nuestra vida son necesarios. Y no es que sea injusto, no es que sea malo, no es que nosotros solo las cosas malas les pasan las cosas malas les pasan a los buenos, y los buenos, no es que sean malos los procesos, es que los procesos en nuestra vida son necesarios. A los discípulos, con este versículo y los versículos que le siguen posteriormente, Jesús les estaba advirtiendo algo que era necesario que pasara, ¿sí? Porque iban a venir personas a oprimirlos, a perseguirlos. Y a nosotros hoy en día, gracias a Dios que vivimos en una nación donde no hay persecución. De vez en cuando nos avientan pedradas por ahí, ¿verdad?
algunas iglesias, pero hasta ahí. Pero no hay una persecución como la tuvieron los discípulos y iban a tener ahí. Y Jesús se los estaba advirtiendo. Y Jesús ahora nos dice a nosotros, la Escritura nos dice a nosotros que si queremos evolucionar o adquirir responsabilidad dentro de la iglesia, tenemos que negarnos a nosotros mismos y tomar esa responsabilidad. Y ojo, por eso le decía, Lucas me encanta, porque dice que la responsabilidad no solo se toma el día miércoles en la mañana, en Amaneciendo con Dios, se toma todos los días. Y con esto no estoy diciendo de que usted tiene que venir, hermano, todos los días a la iglesia. Usted tiene responsabilidades en su casa y no puede ser irresponsable por estar aquí en la iglesia. Eso es más que claro. Sí, si usted se quiere tener ese grado de responsabilidad para con Dios, no significa que usted va a ser irresponsable con cosas que le corresponden. Nosotros teníamos un drama con Davidcito. Con Davidcito estuvimos en Valientes de David por más de 20 años y hacíamos dramas con Davidcito. Y ahí es donde surgió el drama del ventríloco, donde él es el títere y yo lo manejo. Ahí surgió en Valientes de David. Pero teníamos un drama que se llamaba Mortal Kombat en el Táber, así se lo habíamos llamado, porque era un drama para jóvenes, que básicamente era la batalla de David y Goliat. Pero antes que llegara David, llegaban diferentes cristianos. El cristiano que no llevaba Biblia, el cristiano que solo leía la Biblia para enamorar a la muchacha, era lo único que sabía de la Biblia. Pero dentro de los personajes que llegaban antes de que llegara David con Goliat, decía el cristiano aleluya, y decía las características porque los presentaban antes de darse duro, ¿verdad? Y decía el cristiano aleluya, él ha dejado a su esposa y a sus hijos con tal de seguir a Cristo, ha dejado su trabajo y ha dejado de darle la manutención a sus hijos con tal de predicar el evangelio. Eso está muy equivocado, porque cuando yo le digo que vamos a tomar más responsabilidad en el área espiritual o ministerial, no significa que vamos a descuidar esas áreas de nuestra vida. ¿Sí? Usted tiene su familia, atienda a su familia. Usted tiene su trabajo, atienda sus trabajos. ¿Se acuerda que hablábamos de las deudas? Yo siempre hablo de las deudas. ¿Quién se metió en el problema de las tarjetas de créditos o quién se metió en el problema de esos préstamos? ¿Es Dios o es uno? Es uno. Entonces, ¿de quién es responsabilidad pagarla? ¿De Dios o de nosotros? De nosotros. Yo no dudo que Dios no pueda hacer milagros de cancelarle toda la deuda, hermano, pero quien se metió en ese problema es uno. Entonces Dios no va a hacer algo que nos corresponde a cada uno de nosotros hacer. ¿Sí? La responsabilidad que este versículo nos está hablando debe ser enfocada en nuestro ministerio, en nuestro hogar, en toda nuestra vida, pero la base de todo es que debemos de tomarla todos los días. Yo no decido levantarme el día lunes, hoy sí soy cristiano, hoy voy a leer la Biblia, y el día de mañana, hoy no, hoy estoy cansadito, ando gripita, me cayó la lluvia y me enfermé, hoy no. Pues a mí la Escritura me dice que la responsabilidad de cristiano debo tomarla todos los días. El compromiso para con Dios debo tomarlo todos los días. Y como le digo, hermano, yo no estoy hablando de que usted tiene que venir todos los días a la iglesia, que usted debe de orar en cada momento. Es recomendable, obviamente, pero yo no estoy diciendo de una manera religiosa, porque usted y yo conocemos personas que aquí han pasado como 42 años que tiene la iglesia y que han cambiado, al contrario, han agarrado maña, ¿sí? Y son, no, yo ya sé cómo son las cosas aquí y no han cambiado. Si yo no digo que usted no venga todos los días a la iglesia, solo le digo de que si lo hace, sea responsable de cómo hacerlo, de despojarnos de nuestra propia gloria y darle la gloria a quien la merece, que es nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo le dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y esa misma responsabilidad de tomar la cruz, que significa ese compromiso, esa responsabilidad, a nosotros nos corresponde. Ya lo recibimos. Y si usted hoy está aquí y no ha recibido a Cristo en su corazón, ok, entonces vamos al primer paso, que fue
cuando Jesús llamó a sus discípulos. Hoy es el día en el que usted puede optar para que Jesús more en su corazón. Y después de aceptar a Cristo en su corazón, usted va a poder seguirle y tomar esa responsabilidad a cada uno de nosotros y cada día, hermanos. No hay opción. Aquí no es que hoy soy cristiano y mañana no. Como es en el trabajo, yo se los digo, yo tuve un trabajo donde no dije que era cristiano. Y todavía le dije que me llamaran por mi primer nombre, que no me gusta, es Francisco, porque es bien grande, por eso no me gusta. Entonces, ¿cómo te llamas? Francisco, dije yo. Y no dije que venía aquí a la iglesia, no, nada, hermano. Entonces, quiere que no le voy a contar todo lo que pasé, solo le voy a decir que me fue mal, muy, muy mal, porque me avergoncé. No tomé la responsabilidad, no tomé el compromiso que ya lo tenía como cristiano y ya lo tenía compartiendo dramas y evangelizando con valientes de David. Y ya lo tenía, pero ahí me daba pena. Y aquí dice que cada día debemos tomar esa responsabilidad. Nosotros como cristianos, es responsabilidad de nosotros en el ministerio traer almas al cuerpo de Cristo. Es responsabilidad de nosotros que nuestros hogares sean íntegros, que no haya irresponsabilidad en nuestras casas, sino que haya responsabilidad. Y tenemos que tomar la cruz cada día para que nuestra vida refleje lo que Jesús vino a reflejar aquí en la tierra. Amén. ¿Por qué no le da un fuerte aplauso al Señor? Bendito Dios y Padre Celestial que estás en el cielo y en nuestros corazones, Dios. Gracias, Padre Santo, por la oportunidad que nos das de tomar esa cruz. Ahora te pedimos de todo corazón que nosotros podamos negarnos a nosotros mismos. Nosotros podamos negarnos a nuestra propia gloria, Dios, para que tu gloria sea la exaltada, Señor. Tu nombre sea el exaltado, para poder tomar esa cruz, esa responsabilidad de cristianos de llevar tu palabra hasta lo último de la tierra, de tener nuestros hogares en sujeción con responsabilidad y no irresponsabilidad, que podamos vivir toda una vida llena de principios cristianos para poderla reflejar y traer más personas al cuerpo de Cristo. Todo esto te lo hemos pedido en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Gloria al Señor. Voy a pedir que se ponga de pie. Vamos a recoger nuestros diezmos y ofrenda. Yo sé que usted ya lo sabe, pero mire, ahí está el sonido ahora, ya no está ahí arriba, porque ya iniciamos con la remodelación del templo, hermanos. Así es que pedimos sus oraciones y su colaboración. Si usted se fija también en este sector de aquí, pues no estamos sentando a gente porque todavía el sonido no está muy adecuado. Así que estos dos módulos de aquí no se van a estar ocupando de aquí hasta el mes de abril, que es cuando primero Dios se concluya la remodelación de este sector. Ya no vamos a estar aquí en el centro, sino que ahora vamos a estar allá, hermanos. Pero todo eso es para que usted se sienta mejor. Y pues ya lo vimos, todo eso es para que usted traiga más gente al culto de Amaneciendo con Dios, a los cultos que usted regularmente frecuenta. Pues traiga a su amigo, que no le dé pena, pierda la vergüenza de decirle te invito a un culto y te invito a un chocolate, aunque usted no lo pague, porque como aquí lo damos de gratis, pues dígale que te invito a un chocolate con pan. Pero todo esto, hermanos, que la iglesia hace y lo que la iglesia hace con sus ministerios de ayuda social, pues es lo que colaboramos todos nosotros, es lo que con nuestras ofrendas y con nuestros diezmos ayudamos para que los ministerios tengan esos recursos, para que las iglesias, pastores tengan viáticos. Fíjese, hay pastores que reciben viáticos porque no tienen trabajos y ellos necesitan viajar de aquí hasta departamentos como Morazán, La Unión, Cuscatlán, departamentos demasiado lejos. Pero eso lo hacemos con nuestros diezmos y ofrenda. Así que hoy vamos a cantar nuestra alabanza. Lo nuestro tuyo es, su mano nos lo dio, por eso gloria, honra y te damos, oh buen Dios. Amén. Bendito Dios, gracias
Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder ofrendarte, Señor, de poder diezmarte, Dios. Gracias por los recursos que han llegado a nuestra vida, Señor, y te pedimos que sean bien administrados. Ese salario, ese sueldo, esa bonificación, que el dinero que llegue a nosotros pueda ser administrado y pueda cancelar todos esos compromisos que nosotros tenemos. Bendice a cada uno de mis hermanos que hoy, no con tristeza ni por necesidad, está ofrendándote a ti, Padre Santo. Bendice el bolsillo de ellos para que siempre pueda haber esa provisión necesaria, cancelarse las deudas, las facturas, pero sobre todo, Señor, participar en esta hermosa aventura de ofrendar y diezmar. Todo eso te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén.